nos ocupa va a ser avances en el tratamiento de la polineuropatía diabética, y vamos a dividir la presentación en un resumen del cuadro clínico y la epidemiología de la neuropatía diabética, seguidamente patogénesis de la polineuropatía y acción del ácido alfa-lipoico, una situación actual del tratamiento patogenético, una revisión de los estudios sobre el ácido alfa-lipoico bajo intervención placebo doble ciego en pacientes con polineuropatía diabética sintomática, la biodisponibilidad, el impacto económico que tiene este fármaco en el tratamiento, tanto en formulaciones intravenosas como en las formulaciones orales. Para comenzar, es importante resaltar que hay una seria dificultad en poder establecer el diagnóstico de polineuropatía diabética de manera incipiente en estos pacientes, tal y como muestra la presentación que ha hecho Hernani Kennedy recientemente en Diabetes. Es decir, que nos queda aproximadamente un 60% de los pacientes con esta patología leve, de características leves, sin diagnosticar. Bien, asimismo, la neuropatía dolorosa crónica tiene una prevalencia del 16%, pero si os fijáis, el 12,5% de los pacientes no reportan síntomas al médico y el 39,3% no reciben tratamiento para el dolor, como ha demostrado recientemente Dausi. Y esto es otro problema añadido, ya que nos quedaría aproximadamente un 50% de los pacientes con un ineficaz tratamiento. Quise resaltar la presentación habitual de la polineuropatía diabética en dos cuadros clínicos que son los predominantes. Uno de ellos, que es el que acontece tanto en la neuropatía grado 2A como el 2B, que acontece con hiperalgesia mecánica, hiperalgesia al calor, alodinia mecánica, y una mejoría cuando el paciente se expone a manera distal al frío. La presentación simétrica es clave en esta patología, tanto en ambas extremidades inferiores, pudiendo aparecer en extremidades superiores también. Asimismo, la polineuropatía diabética severa sin dolor, sin síntomas, que se presenta también en las extremidades inferiores a nivel simétrico, con un déficit de la percepción a nivel de la temperatura, tanto el frío como el calor, una disminución de la sensación a la punción y una hipoestesia táctil. Asimismo, estas dos presentaciones se pueden soslayar una sobre la otra en diferentes grados. Lo habitual es que este tipo de patología esté tratada actualmente por una valoración clínica semicuantitativa, que es el TSS, el Total Symptom Score. Este test es el que actualmente se desarrolla de manera más habitual en los trials multicenters y nos permite abordar de manera semicuantitativa la situación que tiene el paciente en cuanto a la frecuencia de los síntomas y a la intensidad de los síntomas. Esto se le da una graduación debido a estas características, lo cual nos permite cuantificar la situación de síntomas que padece el paciente. Se le añade a esto el método de diagnóstico complementario, que es la puntuación del déficit neuropático. Nosotros solemos escoger el NIS-LL, que puede ser +7, que es el que ha explicado el Michigan Presentation de la Clínica Mayo, y que se aborda a través de un examen neurológico en las extremidades inferiores, lo cual permite quitar de lado las patologías que vayan a tener presentación en las extremidades superiores y que no sean la polineuropatía diabética, y a su vez sumar los 7 parámetros semicuantitativo y cuantitativo, tanto a nivel sensitivo vibratorio, la neuropatía autonómica cardiovascular y la neuropatía somático-motora y sensitiva a nivel de estos 5 nervios. Entonces, todo ello nos va a permitir una puntuación sumada al TSS que nos permitirá abordar de una manera cuantitativa, evolutiva, la situación de la polineuropatía diabética. Fijaros que la prevalencia de esta patología en pacientes que tienen solamente intolerancia a la glucosa ya es del 13%, es decir, la progresión un 27,6% cuando los pacientes tienen el desarrollo de diabetes. Este estudio del Cora-Augsburg Survey permitió abordar trials de presentación clínica incipiente y en pacientes que tienen síndromes plurimetabólicos, demostrando, por lo tanto, que los pacientes que aún no tienen diabetes ya presentan lesiones a nivel de la fibra sensitiva y también de las fibras autonómicas.
Bien, los factores de riesgo para la prevalencia de la polineuropatía en este mismo estudio mostraron a la edad, la circunferencia de la cintura y la enfermedad arterial periférica, asimismo la altura del paciente, la talla, como factores predictivos de mayor regresión logística en la polineuropatía. Todo esto lleva, por lo tanto, a que la polineuropatía diabética tenga el abordaje de los síntomas. Podemos cambiar no funciona el láser. Tanto el abordaje de síntomas dolorosos neuropáticos y déficits neurológicos. De aquí, esto va a modificar la calidad de vida del paciente y a su vez la suma de otros factores como úlceras del pie, infecciones, pie de Charcot y amputación quirúrgica, aún a acentuar más el déficit de calidad de vida que presentan estos pacientes. Entrando ya en la síntesis de lo que es la fisiopatología de la polineuropatía diabética, como recién mismo comentábamos, entonces es de importancia señalar que la oferta excesiva de glucosa va a alterar estas 4 vías, la vía de los polioles, la vía de la exosamina, la vía de la proteína quinasa C y la vía de los AYE, lo cual va a generar un aumento, por un lado, de los radicales oxidantes y, por otro lado, va a alterar la cadena mitocondrial generándole un exacerbado estrés. Por todo esto, estos estímulos, como estrés oxidativo, como estímulos de estrés oxidativo, la glucosa, las citoquinas y los AYES van a desencadenar un exceso de NF-kappa beta, y este NF-kappa beta va a sufrir por fosforilación y translocación una situación de eternización. Por lo tanto, va a generar un aumento de los factores proadhesivos, proinflamatorios, procoagulantes y con una alteración en la expresión genética y de la antiapoptosis. Resumidamente, entonces, el estrés oxidativo es clave en la patogénesis de las complicaciones diabéticas y también incluye a la polineuropatía, es decir, la hiperglucemia a través de la oxidación tanto de lípidos como de glucosa, la formación de AYES y el estrés mitocondrial, generando estrés oxidativo, va a provocar un daño endotelial, disfunción vascular, una anormal vasodilatación dependiente de óxido nítrico y la aparición de los biomarcadores. Todo esto va a llevar a las complicaciones diabéticas y dentro de ella a la de la polineuropatía. Es decir, la situación es que el endotelio presenta una capacidad de ingreso y de utilización de la glucosa dentro de la vía de los polioles, de la exosamina, y esta saturación es anticipada a la que se presenta a nivel de la fibra nerviosa. Por lo tanto, el daño inicial va a estar a nivel de la célula endotelial. Recientemente, el doctor Ziegler ha demostrado que hay una progresión clara entre lo que es la presencia de los superóxidos y la evolución de la polineuropatía diabética. Es decir, en estos pacientes diabéticos sin polineuropatía observamos una progresión significativa entre la aparición de polineuropatía y cuando se suma la polineuropatía más la neuropatía autonómica. Bien. Si añadimos a esto la alteración que presentan algunos pacientes, que es una alteración genética a nivel de la superóxido dismutasa, la progresión se exacerba aún más, como se observa en esta presentación. Por lo tanto, la situación del estrés que va a permitir la aparición de daño endotelial y daño de la fibra nerviosa, a su vez genera en todas las fibras, tanto mielinizadas como escasamente mielinizadas, las sensitivas y las motoras, una alteración en lo que van a ser el balance de factores neurotróficos y factores neuroprotectores dentro del citoesqueleto de estas células. Y entonces esto genera un desbalance entre lo que son las citoquinas, que son agentes